Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. El día de hoy vengo a presentarles un video acerca de la estructura de los códigos de ETC. Es muy común que después que nosotros utilizamos nuestro escáner automotriz, él nos da el código de ETC y a partir de ese nosotros procedemos a hacer la inspección y la verificación de ese vehículo, de a qué falla pertenece. Pero sabe usted que utilizando simplemente la estructura puede determinar a qué sistema se refiere, si es al motor, al chasis o inclusive a la red. Eso es lo que vamos a hacer hoy en este video. Vamos a explicarles cada una de las funciones o qué significan cada carácter de la estructura de los códigos de ETC para que usted como mecánico pueda dar un diagnóstico mucho más rápido en su taller o centro de servicio autorizado. Acompáñame a verlo. Entonces vamos a ver la estructura de los códigos del protocolo OBD2. Imaginemos que tenemos nuestro escáner, nos dio este código, el P0301. ¿Cómo identificamos cada uno de estos caracteres? Y nos podemos dar cuenta a qué área o sistema se está refiriendo este error sin necesidad de utilizar cualquier otra herramienta aparte de nuestro lector de código. Bien, vamos a ver la estructura de cómo trabaja. Aquí tenemos un esquema muy sencillo donde nos va a indicar cómo funcionan o de qué está compuesto estos diferentes caracteres. Por ejemplo, el primer carácter empieza con la letra P y vemos que está en azul. Bueno, este primer carácter, si viene con la letra P, quiere decir que se refiere al tren de potencia. En cambio, si inicia con la parte B, se refiere al cuerpo. Si el código empieza con una letra C, es que es el chasis, y si empieza con la letra U, se refiere a un problema relacionado con la red de comunicaciones CAN. Muy sencillo, tenemos estos cuatro letras P, B, C y U. Luego nuestro segundo carácter está compuesto del número 0, pero este puede venir con el número 0 o con el número 1. Cuando te indica el segundo carácter, que es el número 0, esta es genérico. O sea, esto viene de la normativa SAE. Es decir, que ese código cuando es 0 es genérico y es aplicable para todas las marcas de vehículos. Cuando el carácter es 1, quiere decir que es manufacturado específico del fabricante. Eso nos indica que ese código es exclusivo de un fabricante de vehículos en especial, ya que ese P1, por ejemplo, podría estar indicando específico de la marca Chevrolet o de la marca Ford, de la marca, puede ser Audi, en fin, cualquier marca específica de este modelo. El tercer carácter te viene indicando, como te mencionamos aquí, los diferentes secciones dentro del vehículo que puede estar ocurriendo la falla. Si es 1, te indica que es medición de combustible del sistema de combustible y aire. Si empieza con el número 2, se refiere a los inyectores, un mal circuito en el sistema de inyectores. Hay que revisar el sistema de inyección. Mientras que si el código es 3, como en este caso, en este ejemplo, pues se refiere al sistema de ignición o tiene un problema con el sistema de encendido. Entonces por ahí más o menos podemos ir verificando y determinando la falla. Cuando el número es 4, se refiere al sistema de emisión de controles. Muy importante esto. El número 4 nos indica los sistemas de emisión auxiliar de emisión de controles. Eso quiere decir que por allí podemos identificar esa respectiva falla. Si el número es 5, pues nos indica que corresponde al control de velocidad del vehículo del sistema de control de riesgo. Entonces debemos estar muy pendientes de eso. Mientras que 6 se refiere única y exclusivamente a salidas o entradas de la computadora y auxiliares. Todo lo que tiene que ver con el ramal de la computadora EMC o SM automotriz. Mientras que 7 y 8 corresponde a la transmisión. Todo lo referente a la transmisión.
¿Y qué pasa con los últimos dos caracteres? Bueno, estos dos últimos caracteres son específicos o índice de fallas específicos y se refieren a los diferentes componentes o sectores que te vienen indicando dentro del código ETC. Es decir, que cada uno de estos códigos se refiere a una falla específica y lo puedes tomar en mucha consideración con la descripción del código ETC que generalmente te lo da el escáner. Entonces, con esta información podemos ver cómo usted puede desglosar su código de ETC carácter por carácter y de esta manera identificar, de acuerdo al número de caracteres que tiene el código, la posición 1, 2 y 3, usted puede ir determinando a qué sistema dentro de su vehículo está presentando la falla. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.